infernal, irrepetible la vida de los dominicanos de esa época del siglo pasado. Pudiéramos repasar la historia y colocar en septiembre eventos fatales para la República Dominicana. Y ahora en este septiembre estamos viviendo posiblemente los días más convulsionados de los últimos 60, 70 años en la nación dominicana. Quiero pedirle a ustedes, amigos televidentes, que compartan con nosotros el favor de escuchar el discurso breve que el presidente de la República, Luis Abinader, anoche, le transmitió a los dominicanos con el tema fundamental de la crisis que tenemos en la frontera dominico-haitiana, fruto de la provocación, porque no es otro término, no cabe otra palabra, de sectores privados en Haití, de empresarios que quieren, atento a ellos, con una provocación que hay que reprobar y que hay que enfrentar, desviar las aguas del río Dajabón hacia su territorio. Escuchemos al presidente y al volver vamos a hablar largamente de Haití y lo que está pasando y cómo puede afectar a la economía dominicana y a la economía haitiana, que ya es bastante preocupante. Pon el liberto el discurso del presidente. Pueblo dominicano, como saben, el pasado jueves tomé la decisión de decretar el cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití, después de haberse agotado el plazo de 72 horas, dado a quienes, de manera ilegal y en franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países, no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre. Cumpliendo siempre con el compromiso de mantener una rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos, quiero hoy responder de manera breve y sencilla 3 preguntas sobre la situación actual en la frontera con Haití. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos tomado medidas? ¿Y por qué es importante mi viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta próxima semana? Pero antes de responder estas preguntas, es necesario conocer que el río Masacre o Dajabón nace en Loma de Cabrera y de sus 55 kilómetros, solo 9 forman parte de la frontera y solo 2 kilómetros entra en territorio haitiano para desembocar luego en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Es en ese pequeño tramo de 2 kilómetros de la parte haitiana donde están haciendo la toma del canal. Y es bueno recordar que el 88% de su caudal fluye por nuestro territorio. Para nosotros este río tiene una importancia doble, como fuente hídrica para la producción agropecuaria y como límite fronterizo norte de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En agosto del 2018, ciudadanos haitianos iniciaron la construcción unilateral de un sistema de riego abastecido por las aguas del río Masacre, con el doble objetivo de irrigar grandes plantaciones y vender el agua a pequeños productores. La construcción inconsulta e ilegal del canal se aceleró a partir del mes de abril del 2021. En el mes de mayo de ese mismo año, en una reunión de la Comisión Mixta Bilateral, exigimos a través de la Cancillería la inmediata paralización de la construcción unilateral del canal. La desaparición trágica del presidente Jovenel Moïse provocó la paralización del proyecto, pero desde hace unas semanas se reinició la construcción. Esta construcción ilegal promovida por los mismos agentes provocadores de siempre. Si hay incontrolables en Haití, les aseguro que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad generada por grupos insurgentes que han tomado el control de gran parte del país, desconociendo así la legalidad de su gobierno y provocando una grave crisis institucional que mantiene a su pueblo sumido en una terrible situación política y económica que entendemos que ya al nivel en que se encuentra solo podrá ser resuelta con la ayuda de la comunidad internacional.
ante esta grave situación que traspasa los propios límites del país vecino, llegando a afectar de forma directa nuestros intereses y nuestros legítimos derechos, hemos entendido la necesidad de dar una respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano ni reconocen los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones fronterizas entre ambas naciones. La Constitución de la República Dominicana, que he jurado cumplir y hacer cumplir, consagra la inviolabilidad de nuestro territorio y obliga a regular el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, respetando los principios contenidos en el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 y el Protocolo de Revisión del 1936. Este tratado indica en su artículo 10 lo siguiente: en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio de otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Precisamente eso es lo que están haciendo algunos particulares haitianos. ¿Por qué hemos tomado medidas? Para impedir que sequen nuestros ríos, que talen nuestros bosques o extingan nuestra fauna. El precedente de una obra de riego construida de manera unilateral puede conducir a una escalada de construcciones que acabarían con el río. La construcción del canal ilegal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 10.000 tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera. También podría causar un daño ecológico al vital ecosistema de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en la República Dominicana. Haití y su falta de planificación han hecho que en la práctica casi la totalidad de su territorio se destrocen sus ecosistemas y malgestionen sus recursos naturales. Y de esta situación se derivan acciones como esta, desordenadas y sin planificación sobre el río Masacre. La República Dominicana tiene derecho a disponer las acciones necesarias que garanticen nuestros derechos, al amparo de nuestras leyes y en línea con los acuerdos internacionales suscritos en materia fronteriza. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y el interés nacional, así como proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. Como muestra de nuestra firme decisión de impedirlo, suspendimos la entrega de visados, prohibimos la entrada al país de los promotores del proyecto, cerramos la frontera terrestre, aérea y marítima, instruimos reactivar la toma de agua de la Vigía, ordenamos la construcción de la presa de Don Miguel y reforzamos la presencia militar en toda la frontera. Las medidas estarán en vigor hasta tanto consigamos la paralización definitiva del canal en construcción. Y esto no se trata de un conflicto entre dos pueblos, porque ni el dominicano ni el pueblo haitiano queremos la confrontación. Lo que han demostrado nuestros pueblos es el deseo de vivir en paz. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. La situación en nuestra frontera está controlada. La población puede estar tranquila, porque no existe ninguna amenaza para el desarrollo de sus actividades cotidianas en todo el país. La paz y la seguridad en la República Dominicana están garantizadas. Pero debemos recordar que además de esta situación coyuntural, también tenemos una tarea permanente: sensibilizar a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Por eso es importante mi viaje de esta semana, porque la solución definitiva está allá y no aquí. El problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Lo estoy diciendo desde mi primera comparecencia ante la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2021. Y lo repetiré ahora en mi próxima intervención. No hay solución dominicana al problema haitiano.
A nosotros no se nos puede pedir más de lo que hacemos a favor de Haití. Seguiremos siendo solidarios, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo estamos haciendo y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Aquí estamos de nuevo, gracias por la sintonía en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión y de seguirnos en vivo en nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. De suscribirse al mismo, darle la campanita y en un ratito este programa estará disponible para que usted comparta con nosotros sus opiniones, lo reproduzca y lo reenvíe a quien usted entienda. La idea es no educar porque no somos maestros, pero informar de manera objetiva, con responsabilidad, comprometiendo nuestras opiniones, porque al fin y al cabo esto no es farándula. Decía en el inicio que este mes de septiembre, como otros, está marcando una era de las relaciones internacionales de la República Dominicana. Un conflicto que pareciera un chisme entre comadres o entre vecinos, entre malos vecinos o entre vecinos incómodos, de los cuales padecemos o ha padecido todo aquel que convive con seres humanos. Las relaciones internacionales que están regidas por el derecho internacional público tienen un ordenamiento que hay que respetar, que los estados deben respetar para la convivencia pacífica, para la convivencia civilizada entre uno y otro. Somos una nación que comparte el territorio con otra nación, con cultura, con historia, con antropología, con orígenes distintos, que tenemos tantas diferencias étnicas, culturales, de idioma, de religión. Pareciera las dos caras de una moneda, que aunque andan siempre juntas, no se ven. No hay manera de que las caras o las partes de una moneda, los lados de una moneda, cara o cruz, o escudo o cara, se puedan poner de frente. A fuerza de las necesidades o por imposición de la necesidad, los haitianos y los dominicanos estamos compelidos, obligados a coexistir de manera pacífica con nuestras diferencias. Veía ahorita, por ejemplo, cómo un haitiano llegaba al límite fronterizo donde están las tropas militares dominicanas con un gallo vivo y lo incendia, convierte a aquel animal, aquella ave, en una hoguera, en una antorcha y la pone a correr mientras la muerte por el fuego le arropa y le consume. Parte del sincretismo religioso, mágico, cultural de aquella nación de gente muy pobre, con niveles de pobreza intelectual y económica y cultural deplorables, o lamentables, o lastimosas. ¿Cuál es el plan? Meterle miedo o inculcarle algún tipo de temor en aquellos militares que están allí salvaguardando la frontera dominicana, impidiendo que hordas de haitianos salgan o intenten ingresar a territorio dominicano. Lo peor de esta situación es que en Haití no hay liderazgo, que no hay un líder político
ni un líder económico, ni un líder religioso que pueda llamarle la atención, sentarse a la mesa o en la mesa e invitarles a caminar caminos distintos, con modalidades distintas y con formas distintas. No hay ese liderazgo. Es un pueblo atomizado, anarquizado, desesperado porque no tienen ni pan ni paz. Y el ser humano que no tiene ni pan ni paz, al no tener la paz se convierte en errante. Y al no tener pan también se convierte en errante y en agresivo, porque es el instinto de conservación, el primero de los instintos. Quienes han provocado esta crisis entre los dos países no es el Estado haitiano, no son los dirigentes del Estado de Haití, son hombres y mujeres con dinero, con intereses en la producción agrícola y agropecuario de esa franja, de esa zona de Haití que tiene que ver con Cabo Haitiano desde Juanamit o Juana Méndez en toda esa costa, en toda esa área norte de Haití. La República Dominicana ya ha comenzado a sentir la presión internacional porque un asesor para derechos humanos de las Naciones Unidas ya salió con una teoría y comenzaron entonces los lobistas, quienes han vivido de la crisis haitiana, gente que vive como reyes, aprovechándose de la miseria de Haití, del desorden en Haití, son aquellos que llaman la atención de los dominicanos porque entienden que la medida adoptada por el presidente de la República ha sido excesiva. ¿Quién tiene más que perder en este conflicto que no es entre dos estados? No hay una guerra entre República Dominicana y Haití. Nosotros, como dominicanos, nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, nuestro gobierno no tiene una guerra contra Haití. Son medidas preventivas, disuasivas, para que así como intentaron o están construyendo un canal de riego para alimentar una hidroeléctrica que está construida ya en un poblado llamado Marión, en esa parte de Haití, no hagan lo mismo pasado mañana entre Pedro Santana y Las Caobas, no sé cómo se pronuncia en creol, o La Limonada o Limonet, que no nos desvíen el río Artibonito en esa parte de la provincia de Elías Piña, que no nos desvíen el río Macasías hacia territorio haitiano, que no construyan una represa en el moribundo, cuasi inexistente río Pedernales, en el extremo sur de la frontera terrestre entre los dos países. A veces, si usted permite que le irrespeten una vez, le van a irrespetar siempre. Si usted permite que le pisen un dedo del pie derecho o izquierdo y usted se queda como si nada, pues entonces le van a pisar el pie completo. Los seres humanos somos muy ligeros y muy propensos a abusar de aquel, en este caso el país, que tiene mucho que perder o tiene más que perder que los otros. Hemos visto en cualquier lugar del mundo, y lo puedo ver de manera gráfica, he visto perritos o aspirantes a perros, los salchicha, 01, 02, no sé cuánto, que cuando ven un perro grande le ladran y a veces hasta lo persiguen. Si el perro de mayor tamaño pasa el agravio, pasa por alto el agravio y no se devuelve y lo mira y le ladra, pues aquel se cree que el grande le tiene miedo. Cualquiera que no justifique las acciones del presidente es un traidor al país.
es una medida preventiva, disuasiva, y decirles, si insisten en relajar con este país, pues aquí estamos. Pero hay que buscar una solución al conflicto lo más pronto posible. La economía dominicana evolucionó en los últimos 30 años a una economía de servicio. Y la economía de servicio es que tenemos en las universidades estudiantes de hotelería en cualquiera de sus derivaciones, desde gente que estudia inglés y francés, e italiano o portugués, para convertirse en bartender o en, no sé la palabra exacta, para trabajar en un hotel, en un resort o en un restaurante, de gente que estudia administración hotelera porque la economía dominicana, de ser dependiente de la exportación de azúcar, cacao, café y otros rubros agrícolas, pues nos convertimos en un país de importación, de un turismo, de una mochilita, una maleta y unos dólares. Y las imágenes de nuestras Fuerzas Armadas desplazándose hacia la frontera es lo que el mundo ha consumido. El cordón militar en los 386 kilómetros lineales que tiene la frontera, línea quebrada que tiene la frontera de República Dominicana y Haití, es lo que el morbo compra. Y entonces, como Haití es el débil y la gente tiene propensión a solidarizarse con el débil, el supuesto débil, aunque el débil sea el provocador, afecta eso al turismo que viene a República Dominicana y afecta la imagen nacional. Tenemos el deber entonces de decirles a quienes se solazan en esta situación que es necesario que el mundo sepa que la República Dominicana tiene que ser respetada, que somos nosotros y hemos sido los primeros en auxiliar a Haití cada vez que la tragedia, que la desgracia les ha tocado. Me tocó, por ejemplo, tener la honra, si así cabe decir, de redactar en jornadas largas de trabajo el inventario completo de la asistencia dominicana a los haitianos cuando aquel terrible terremoto de hace casi 12 años, 12 o 13 años, aquel terremoto donde hoy todavía hay víctimas, gente viviendo hacinados, gente viviendo en barracas, gente mal viviendo y mal muriendo, porque en todo ese tiempo, más de una década, los haitianos no han podido reponerse de aquel terrible terremoto que derrumbó el Palacio Nacional, el símbolo del poder de Haití, y que aún hoy no lo han construido o no lo han reconstruido. Fueron los hospitales dominicanos, fueron los helicópteros dominicanos, fueron los médicos y enfermeras dominicanos, en ambulancias dominicanas, los que llegaron con la sangre para transfundir a quienes necesitaban, para transportar a los hospitales a los cientos de víctimas de aquel fatal evento de la naturaleza. Hemos sido nosotros quienes les hemos ayudado a controlar epidemias como el dengue, como el cólera. Y de algún modo, no se le olvide, amigos televidentes, que les donamos, aunque hubo un gesto de desprecio cuando el presidente de la República actual les ofreció vacunas para el COVID-19. Tenemos que asumir esto con responsabilidad, con toda la responsabilidad del mundo, y decirle al mundo que aquí hay hombres y mujeres, no estamos en guerra, no es que vamos a ofrendar nuestra sangre para abonar la tierra, no, eso es mentira.
tenemos que, con estos instrumentos que tenemos en la mano, la palabra, conciliar y negociar una salida honorable para la República Dominicana y de algún modo para los haitianos. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas Comentario, de acuerdo gracias. contigo. Gracias. Apoyo al presidente. En toda esa información que tú estabas dando del terremoto, recordar que una madre dominicana le dio el seno a un niño haitiano que tenía hambre. Señores, el pueblo dominicano es que ha cargado con Haití. ¿Qué se hizo con el dinero que se recaudó para el terremoto? Alguien se quedó con ese dinero porque con ese pueblo quedó de barato. Yo creo que son 11, 12 años, qué sé yo, que tiene el pueblo, como mismo lo dejó el terremoto, así mismo está. Y entonces, y todas esas fundaciones que hay ahí, porque hay muchísimas ONG metidas en Haití, ¿viviendo de qué? ¿Qué es lo que pasa en Haití? Eso hay que ver cómo que eso está más liado que una lombriz. Porque como un pueblo no se puede levantar ellos mismos, mira la señora ahí trabajando y poniendo de su parte esa pandilla. ¿Y qué es esto? Eso no es un pueblo, es un grupo de gente viviendo ahí, hacinado. Yo no había visto. Entonces, ¿por qué que esas mujeres haitianas no se preparan? Señores, no tengan tantos, que no puedan alimentar. Porque la dominicana tiene 2 hijos y ya tú ves que se prepara. ¿Por qué? Porque la situación no para tener tantos niños. ¿Quién apoya a la haitiana pariendo tantos niños? Eso también hay que investigarlo, porque alguien lo está alimentando. Gracias, señora. Hay un tema de educación, hay un tema de acceso de la gente a la información. La salud pública en Haití es deplorable. Y cuando digo salud pública es la asistencia del Estado para que las mujeres y los hombres haitianos tengan algún tipo de educación sobre estos temas. Buenas noches. Dígame, ¿cómo está usted? Buenas noches, José Ron, le habla. ¿Cómo se siente, don José? Muy bien. Bueno, preocupado por esa situación porque es preocupante. No sé cómo se va a resolver eso, pero oramos a Dios a ver si Dios ilumina al presidente dominicano y a los guardias dominicanos que están en la frontera para que todo salga bien. Bueno, saludarlo y decirle que siempre estoy presente viendo su programa y recordarle que yo me invité a mi casa. Sí. Y usted me dijo un viernes, voy a ir, pero después me quedé esperando. Mire, don José, yo le prometo, si no le importa, puede ser este jueves en la tarde o el próximo viernes, o el viernes. Usted me llama. Le voy a llamar. Usted me llama a ese número que se marca en la pantalla. Le voy a llamar, le voy a llamar, le agradezco la invitación, voy a ir, se lo aseguro. Gracias, Gustavo. Un abrazo, un abrazo. Gustavo Ramírez y Merán. Sí, muchas gracias. Debemos hacer un corte porque son las 36. Al bajar, al retornar, ustedes van a ver a Barbecue sin la boina, a agitadores haitianos ya yendo y tomando el lugar donde se está construyendo o terminando de construir el canal de riego, llegando a ese lugar como lugar de peregrinaje para exaltar el antidominicanismo que está muy arraigado en el pueblo de Haití. Volvemos en breve, no le cambie, por favor.